para ir saludándolos mientras vamos conversando. Buenas noches, Leoceni y Jolie. Díganme mejor, por favor, los lugares desde donde se te están conectando. Desde Maryland, Estados Unidos. Hola, feliz noche de Caracas. Hola, buenas noches, Leoceni de Puerto Rico. Desde Santa Marta, en Colombia. Desde Charlotte, se dice Charlotte o Charlotte, no sé. José Gregorio, muchas gracias porque se unió. Hernán Intriago, lo sigo leyendo. Desde Carúpano, Carlos Guerro, Caracas. Buenas noches de Caracas. Feliz Pascua de Resurrección desde Houston. Desde Maracaibo, desde Miami. Hola, Leo, desde el Marqués, lo sigo leyendo. Desde Alto Prado, muy buenas noches, desde las Islas Canarias. Hola, Estados Unidos. Hola, Leoceni, un saludito desde Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, Leo, Dios te bendiga a ti, a tu invitado y seguidores. Maracay, Ana, saludos desde Propatria. Saludos desde Miami. Hola de Miami. Desde Washington, Maracaibo, buenas noches. Queridos amigos, a medida que vaya avanzando el programa, haré sus preguntas y los seguiré saludando. Saludos de Inglaterra. Hoy vamos a tener un gran invitado. Es un periodista de larga trayectoria. Fue periodista de Globovisión. Estuvo muchos años trabajando para Globovisión y Unión Radio en Venezuela, cuando Globovisión era un canal libre e independiente. Estuvo en NTN 24, un canal de televisión colombiano que fue censurado en Venezuela, y actualmente es director de PIN Radio. Es el periodista Juan Carlos Aguirre, al cual he invitado con motivo de un documental, por llamarlo de alguna forma, o reportaje que lanzó la televisión colombiana hace algunos días y que formó una polémica en torno a la nacionalidad del señor Maduro, presidente de Venezuela. Y luego el portal que dirige Juan Carlos Aguirre sacó un trabajo sobre el particular, y por eso lo he invitado. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, Leoceni. ¿Qué tal a todos los que se han conectado a esta hora a través de Periscope y Twitter? No estás en Colombia, me decías que estás en México. Sí, estoy desde Ciudad de México desde hace aproximadamente un mes. Ajá. Ahora estamos haciendo PIN Radio desde acá y bueno, instalándonos desde esta zona del mundo ahora que, como podrás ver, todavía es de día. Estás allá con tu señora, ¿no? Así es. Perdona que te hable antes de ir a profundidades del tema que nos ocupa esta noche. Perdona que te hable de cosas personales, pero me gustaría saber cómo un periodista tan exitoso, que trabajaba en Globovisión, en Unión Radio, etcétera, se va del país. ¿Por qué? Mira, yo me fui a eso del año 2006, una vez derrotan a Manuel Rosales en aquella campaña contra Hugo Chávez, donde fue bastante golpeado en la oposición en esa época electoral. Yo estaba trabajando justo en ese momento para Unión Radio, cubría la campaña electoral por Unión Radio hacia el lado de Manuel Rosales durante 3-4 meses. Prácticamente estuve viajando con él por toda la campaña. Conocí muy bien cómo se movió todo desde el interior de la campaña de Manuel Rosales, desde Atrévete y Únete y todo esto. Y bueno, apenas pierde, escucho el discurso de Hugo Chávez en el Congreso, y es entonces sumado a que yo ya tenía varios meses atrás o varios años atrás con amenazas por parte de ciertos grupos oficialistas. En esa época, los de la Esquina Caliente, los de la Plaza de la Revolución o los de Linarrón, el UPB en ese entonces, me habían amenazado de muerte después que me golpearon en la Plaza Altamira cuando estaba trabajando para CNT en el 2004. Yo no podía ir al centro de la ciudad ni nada, entonces eso se fue sumando los constantes mensajes telefónicos, las llamadas telefónicas donde me amenazaban de muerte, que no podía ir al centro porque me iban a quebrar o me iban a dar chuleta, como ellos decían textualmente, donde Juan Montoya o Juancho, quien falleció el pasado año en las manifestaciones, hace 2 años ya, en las manifestaciones de la Candelaria, él era el que me pasaba los datos de quiénes eran los que me querían asesinar, ellos me andaban cuidando. Entonces yo creo que vivir de esa manera, amenaza tras amenaza, y luego lo que se venía a venir hacia los periodistas luego de escuchar el discurso de Hugo Chávez en la Asamblea Nacional, pues mira, yo preferí pedir mi doble nacionalidad, que yo sí la tengo, e irme a Colombia a buscar nuevos horizontes. Afortunadamente, pues allá conseguí trabajo en Medellín, en principio, en un canal regional. Después me fui para otro canal también en la misma ciudad, en Medellín, y ya después pasé a NTN 24 desde el año 2009 hasta el 2014, donde salí pues por haber
creado pinradio.net, una página de noticias y emisora web 24 horas, con la venia de la dirección del canal en ese entonces, pero después empezaron a decir que yo formaba parte de una competencia, que tenía que cerrar la página o me tenía que ir del canal. Yo les dije que no me parecía porque me habían dado el permiso, eso significaba una inversión, tú debes saber cuánto vale invertir en un medio de comunicación así sea web. Sí. Entonces yo al final decidí pues decirles muchas gracias por estos 6 años de trabajo en NTN 24, de gran experiencia, debo admitirlo, de gran enseñanza por parte de toda la directiva del canal, pero primero están mis principios, valga la redundancia, mis convicciones, y de ahí entonces decidí abrir campo y dedicarme a Pinradio. No ha sido nada fácil, pero me fui de NTN 24. Un golpe bastante duro para el bolsillo, pero digamos que bastante enriquecedor al momento de hablar de experiencia, al momento de hablar de defensa de principios y más cuando tú mismo defiendes lo que es la libertad de expresión. Juan Carlos, tú pudiste seguir, mi invitación el día de hoy ha sido a raíz de un trabajo que leí en tu página web Pinradio sobre la nacionalidad del presidente. Tú tuviste la oportunidad de ver el documental que transmitió la televisión colombiana sobre la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué te hizo ruido y qué no te hizo ruido de ese trabajo periodístico que apareció en la televisión colombiana? Fíjate, lo sé que a las más de 100 personas que están conectadas a esta hora, les digo en principio que pinradio.net es una página de noticias y emisora web, como lo dije anteriormente, donde hay desde programas de farándula hasta programas de información. Mi posición como venezolano es opositor. La posición de la radio es darle cabida a ambas partes. Así como yo puedo tener que escribe columnas en Orientado y escribe documentos en nuestro portal. Pero eso no implica que debamos ser irresponsables al momento de sacar una noticia o hacer eco como hacen grandes portales. He visto cómo, bueno, voy a nombrarlos, he visto cómo Maduradas, Twitterzuela, una gran cantidad de páginas empezaron a replicar cuáles loros lo que decía el documental desde Colombia, que para mi sorpresa, debo decirlo, Los Informantes es un programa de muy alta reputación en Colombia, es un programa caracterizado por ser investigativo, y más Caracol Televisión, donde aparece ese programa, también ha sido un canal que en materia informativa pues no ha sido cuestionado en materia de dar información errónea. Puede ser cuestionado por los de izquierda o los de derecha, que si eres santista, que si eres uribista, pero nunca ha sido cuestionado por los trabajos de investigación que han realizado. A mí me llama la atención cuando yo escucho y veo que Nicolás Maduro es colombiano, ya se sabe la verdad. Digo, van a seguir con la nacionalidad del presidente. Llevamos más de 3 años escuchando que es colombiano, que tiene doble nacionalidad. Pero ¿Qué fue concretamente lo que te hizo ruido de ese programa? ¿Cuál fue el dato que a ti te hizo ruido para ordenar una investigación sobre el tema? Mira, desde el link de la nota, el link de la noticia, cuando dicen ya no hay que buscar más la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, ya no hay que buscar más la cédula, ni nada que compruebe que Nicolás Maduro haya nacido o no en Colombia. Nicolás Maduro es colombiano porque su mamá es colombiana. Pues inmediatamente a mí me sorprende porque, para empezar, como te lo dije anteriormente, yo tengo doble nacionalidad, yo tengo la venezolana y la colombiana, por ser hijo de padres colombianos. Pero para yo ser hijo de padre colombiano y tener mi nacionalidad colombiana, tuve que ser registrado ante el Consulado de Colombia en Caracas, o haber vivido en Colombia inmediatamente después de haber nacido, cosa que no se le ha podido demostrar a Nicolás Maduro por ninguna parte. Que vale la pena decir, tampoco se le ha podido demostrar que sea venezolano, pero tampoco se le ha podido demostrar que sea colombiano. Lo que tú me quieres decir es que, según tu investigación, el hecho de que el presidente Maduro, su madre, fuese colombiana, o su padre fuese colombiano, como parece indicar, que creo que es lo más serio del programa Los Informantes, porque parecieran demostrar que los padres de Maduro son colombianos. Esto no lo hace a él. Que ya se sabía. Esto no lo hace, según tu investigación, no lo hace a él colombiano. No, fíjate lo siguiente, y procedo a leerte directamente de la página de la Cancillería de Colombia, y quienes nos están viendo hasta ahora pueden buscarlo a través de cancillería.gov.co. Ahí ustedes pueden buscar la cartilla de doble nacionalidad, o simplemente en Google lo meten, cartilla de doble nacionalidad colombiana, y les va a aparecer, y dice:
Artículo 96, y aquí voy a decir dónde está el error que a mi criterio cometió este programa Los Informantes, adrede o por no sé si decir ignorancia, tal vez porque se les pasó por alto. Pero fíjense lo que dice el siguiente artículo. El artículo 96 de la Constitución Política de 1991, título 3, de los habitantes y del territorio, capítulo 1 de la nacionalidad, establece, artículo 96 modificado por el artículo 1 del acto legislativo número 01 del 2002, son nacionales colombianos por nacimiento, y este pedazo es el que saca el programa. Los naturales de Colombia con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuvieran domiciliados en la República en el momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Sí, obviamente, si Maduro nace de padres colombianos, pues él es colombiano, pero lo que no están aclarando aquí es que él es colombiano si nace en Colombia. Por eso te están diciendo siempre y cuando uno de los padres estuviera residenciado en Colombia. Por eso te están diciendo también que siendo naturales o nacionales colombianos, que siendo hijos de extranjeros. Es decir, mi padre o mi madre pueden ser venezolanos, y si yo nazco en Colombia, voy a ser colombiano por nacimiento. Pero allí también hay una interpretación, Isaíra, porque yo leí ese artículo y dice si están residenciados, con lo cual me hace pensar a mí que si un extranjero, por ejemplo, está de vacaciones en Colombia y el hijo le nació en Colombia y no está residenciado en Colombia, su hijo no es colombiano, según la interpretación que se hace de esa Constitución. Claro, porque es que tienes que registrarlo en Colombia si quieres que sea colombiano, y si no lo tomaste y te lo llevaste para tu país de origen, y allá ves, y de allá es. O, simple y llanamente, cuando el muchacho quiera demostrar o quiera pedir la nacionalidad colombiana, pues va al consulado, él mismo se registra, como muchos venezolanos están haciendo en este momento, se registran porque nacieron en Colombia con los papeles de la partida de nacimiento, donde dice que nació en Colombia, o el certificado médico donde dice que nació en la clínica, no sé, en la clínica Chayo de Colombia, de Bogotá, y allá nació, entonces vengo a que me registren. Pero fíjate qué fue lo que obvió el programa Los Informantes, de donde está lo que yo digo, el meollo del asunto. Que lo que te acabo de leer es el párrafo A de ese artículo 96 de los de nacimiento. Pero ¿por qué no leyeron el artículo B, si es lo que vamos, si es que Nicolás Maduro realmente nació en Venezuela y es padre colombiano, y por eso tiene que ser colombiano porque sus padres son colombianos? Fíjate lo que dice el artículo B. Los hijos de padre o madre colombianos que hubieran nacido en tierra extranjera, es decir, el supuesto caso de Maduro, y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. Es decir, que si Nicolás Maduro nació en Venezuela, pero no fue registrado ante el consulado, ni vivió en Colombia, obviamente después de su nacimiento, pues simple y llanamente no es colombiano, porque él tiene el derecho de ser colombiano por haber sido hijo de padres colombianos, pero eso no implica que tenga la nacionalidad. Es decir, entonces, si yo no hubiese pedido mi nacionalidad de colombiano, si mis padres no me hubiesen registrado en el consulado al momento de yo nacer, simplemente yo sigo siendo venezolano. Es más, yo antes de pedir mi nacionalidad colombiana, yo siempre que viajaba a Colombia tenía que mostrar mi pasaporte venezolano, tenía que dar documentos venezolanos. No podía llegar yo a decir, no, es que mis padres son colombianos y yo me muevo por obra y gracia del Espíritu Santo por toda Colombia porque es que mis padres son colombianos. No, tienes que tener un registro. Y eso es donde está el problema, y es lo que obvió el programa Los Informantes. Amigo, estamos hablando con el periodista, por cierto, opositor, para los que están llegando, Juan Carlos Izaguirre. Juan Izaguirre, periodista de NTN 24, Globovisión, Unión Radio y actual director de PIN Radio. Ya voy a leer sus preguntas. Bueno, queda claro, Juan Carlos, que el presidente, por el hecho de que sus padres sean colombianos y sus padres hayan nacido allá, no es colombiano. Esto queda claro. Ahora bien, si el presidente hubiese adquirido ese derecho preferente, parece que vivió en Colombia, y según lo que dice este programa, porque entrevistó a una serie de personas que dicen que su familia estaba allá. Entonces, para tú estar residenciado en un país, debes tener documentos. Sí. Entonces, en este caso, según tu explicación y la investigación que tú haces, en este caso Maduro entonces sí sería colombiano.
Si vivió allá, sí. Si tiene los documentos de sus estudios, sí. Si tiene la cédula, sí. A mí lo que me parece un poco irresponsable por parte de los medios de comunicación es decir que Nicolás Maduro es colombiano porque su madre es colombiana. Cuando ya hemos demostrado, según la propia Constitución colombiana, que hay que tener ciertos requisitos para que eso ocurra. Y lo repito, haber sido registrado en un consulado colombiano en el país donde nació o haber seguido a vivir a Colombia inmediatamente después de nacido. Es más, estas consultas que nosotros hicimos, las hicimos con dos personas, uno con una de las máximas autoridades de Migración Colombia y dos con un abogado experto en migración venezolano con doble nacionalidad que vive en Colombia, o sea que se conoce muy bien la ley. Y ellos mismos me dijeron, está mal lo que ha dicho en este momento ese canal al asegurar que Nicolás Maduro es colombiano porque sus padres son colombianos. La nacionalidad colombiana, a diferencia de algunos otros países, no se adquiere automáticamente al nacer de padres colombianos. Tienes que haber sido registrado o haber vivido en Colombia y obviamente al haber vivido en Colombia y al haber estudiado en Colombia, tienes que tener papeles colombianos, que es lo que a mí me llama la atención, además de que los medios repliquen sin haber investigado realmente la Constitución colombiana o las leyes colombianas, que es lo que a mí me llama la atención de un programa colombiano que tiene acceso a todas las fuentes en Colombia, que no haya ido a buscar al director de migración, que no haya ido a buscar a la canciller o a los expertos en materia migratoria dentro de la Cancillería colombiana o ir a la registraduría. ¿Qué es lo que molesta? Que ese programa no dijo absolutamente nada diferente a lo que ya se conocía. ¿Qué se conocía? Que la mamá de Nicolás Maduro es colombiana. Sí, se sabía. La foto, el registro dactilar donde aparece, eso ya lo había mostrado desde hace mucho tiempo el propio Walter Márquez. Pero el problema es dónde están los papeles de Nicolás Maduro como colombiano, dónde están las notas de Nicolás Maduro. Ahora bien, Juan Carlos, te hago esta última pregunta para leerte las preguntas de las personas. Lo cierto es que el presidente Maduro ha dicho que ha nacido, unos dijeron que nació en la Candelaria, otros que nació en la Pastora, el otro dijo que nació en el Táchira. Y hay un dato muy curioso, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, llegó a decir que el presidente había nacido en una clínica que ahora no recuerdo el nombre. Esto a mí me llamó poderosamente la atención por los orígenes tan humildes del presidente Maduro. Es como sospechoso o extraño que hubiese nacido en una clínica, porque él tiene unos orígenes más o menos como los míos. Yo no pude nacer en una clínica, yo tuve que nacer en un hospital. Entonces todo indica que lo que se debe buscar y lo que se debe investigar tanto en Colombia como en Venezuela es el tema de la partida de nacimiento. Claro, es que incluso lo que nosotros estamos diciendo en PIN Radio no es que Nicolás Maduro es colombiano o que Nicolás Maduro tiene la doble nacionalidad o que no es venezolano. No, nosotros estamos diciendo es que no se ha podido demostrar la nacionalidad certera de Nicolás Maduro de si es colombiano por parte de la oposición, pero también por parte del chavismo, yo diría muy estratégicamente para echar botes de humo, bombitas de humo a los reales problemas que tiene en este momento el país. Tampoco han demostrado de dónde o en qué parte de Venezuela nació Nicolás Maduro, porque es que te dicen, es que el chavismo ha dicho que ha nacido en 4, en 5, en 6 partes diferentes, pero es que la oposición también ha dicho que ha nacido en 3 o en 4 partes diferentes en Colombia, porque recordemos que dijeron, nació en Cúcuta. Ah, no, ya no nació en Cúcuta. Ahora nació en Ocaña, que es como a 2 horas de Cúcuta. No, ya no nació en Ocaña. Ahora nació en Bogotá. Entonces tenemos 3 ciudades diferentes por parte de la oposición y tenemos 3 parroquias diferentes o 4 parroquias diferentes por parte del chavismo diciendo de dónde nació Nicolás Maduro. Obviamente Nicolás Maduro debe tener su partida de nacimiento, debe tener los registros, pero ¿por qué no lo muestra? Porque para él es más importante tener a los venezolanos enfrascados en estos discursos, en estos debates de si es o no es colombiano, pero por el otro lado estamos olvidando que son más de 20.000 asesinados por el AMPAC, que la inflación no son los 180 puntos porcentuales que ha dicho el gobierno, sino que puede llegar a los 200 o a los 300, están olvidando cualquier marmucia que pueda estar ocurriendo en el país. ¿Por qué? Porque es mejor entonces dejarlos que hablen por parte de la nacionalidad y que se pongan a pelear en eso, en cambio de atacar los verdaderos problemas. ¿Eso qué hace? Por una parte, que la oposición se cansa de estar escuchando el mismo discurso, pero por otra parte también se desencantan y se desilusionan de ver que tanto hablan, pero nada demuestran. Vamos al caso de las elecciones de Capriles. Hubo fraude, hubo robos.
Todavía estamos esperando las pruebas. Y te lo repito, soy opositor, pero como opositor hay que ser crítico. Y como opositor no podemos, y me perdono la expresión, borregos de estar detrás de lo que me diga la persona y tengo que aceptarlo como verdad, simple y llanamente porque es que esa persona es el líder de la oposición y tengo que creerle. No, hay que saber también debatir y hay Juan que Carlos, ser capaces Juan Carlos, tienes alborotado el Periscope, entonces voy a darle la oportunidad a la gente de preguntarte algunas cosas porque los veo que están alborotados escribiendo. Dice, Juan Carlos, ¿te han molestado en Colombia por ser venezolano? Que dice, usted dio en el clavo, dice, la oposición y el oficialismo están casados. Lo sigo leyendo, queridos amigos, su pregunta para el periodista Juan Carlos Aguirre. Dice, ¿por qué la rata esa no demuestra dónde nació? Dice, ¿cómo se puede explicar que Maduro, su mamá y su hermana tengan números de cédula seguidos? Pero ¿por qué si es venezolano? ¿Por qué no lo demuestran haciendo pública la partida de nacimiento? ¿Con qué motivo hizo el canal ese error a Colombia? No, que dice que empieza, no leí la pregunta, como opositor hay que ser crítico, claro, no estúpido. El que alaba a Maduro no ve el desastre en que ha convertido el país. A Leopoldo lo tienen de 18 a 4:30 sin agua, sin luz. Estoy cansada de vivir con esta angustia de no saber hacia dónde vamos. Igual si tiene doble nacionalidad tiene que ir para afuera. Maduro, para él cualquier... No entendí la pregunta. Bueno, varias cosas ahí, Juan Carlos. No sé qué querrás. Lo que decía anteriormente, bueno, primero, no me han molestado en Colombia por ser venezolano en ningún momento. Más bien llama la atención que los venezolanos que estamos afuera nos molestamos entre los propios venezolanos, no entre los propios del país versus los venezolanos. Es decir, el venezolano que está en Venezuela, sus peores enemigos pueden ser los propios venezolanos, no los colombianos. Los que estamos ahora en México, los peores enemigos que podemos tener somos nosotros los venezolanos, no los mexicanos. Recordemos que tanto los colombianos o los mexicanos, en el caso que conozco, ellos nos tienen la mano en algún momento, bien sea para alquilarnos una habitación, un apartamento, hasta darnos trabajo. Entonces eso no hay que desconocerlo, pero tampoco podemos desconocer que las rencillas que tenemos entre nosotros los venezolanos en el exterior es bastante fuerte, desde lo político hasta cualquier tontería que tú quieras comentar en Twitter, hasta porque vendiste una samba, hasta porque vendiste un pirulí, ya te dicen bachaquero y demás en el exterior. Sí. Así van las cosas, la tolerancia se ha perdido completamente. Sí. Por otra parte, lo que les comentaba, ¿por qué Nicolás Maduro no ha demostrado la nacionalidad? Porque él es astuto, o no él, quien lo rodea, su grupo de asesores, porque obviamente los tiene. Dicen, no les dé la nacionalidad, deja que se sigan hundiendo, deja que sigan hablando eso y después nosotros saldremos a relucir con la verdadera nacionalidad cuando podamos tapar o arreglar los problemas que tenemos en este momento. Lo otro de por qué este medio de comunicación hizo o dijo lo que dijo sobre Colombia. Señores, hay que tener algo en claro. Los medios de comunicación necesitan vender noticias. Los medios de comunicación necesitan lanzar titulares fuertes y más después de una inversión de enviar un equipo periodístico a Cúcuta para buscar la nacionalidad de Maduro o la nacionalidad de los padres. Fíjate que llama la atención, Lucenis, que se dice, por ejemplo, es que aquí lo veían pasar, aquí lo veían, él estaba aquí, sí, él estaba allí, pero entonces a todas las personas que entrevistan, esas personas dicen, es que él venía aquí de vacaciones con su mamá, duraban 15, 20 días y se iban. Eso no dice que hayan vivido ahí. Ojo, no estoy defendiendo a Maduro, estoy diciendo que tenemos que ser críticos y poner bien puestos los ojos en cada noticia y no dejarnos engañar o envolver por lo que queremos escuchar o lo que queremos como realidad. Y estar obviando las cosas que realmente están pasando simple y llanamente porque no compaginan con nuestra creencia, no compaginan con nuestro ideal político. En eso tenemos que estar muy claros y ser muy críticos para que después, si se demuestra que es colombiano o si se demuestra que no era colombiano, nosotros estemos en la capacidad de decir, yo no me presté para la mentira o yo ayudé a investigar para que se diera a conocer una verdad, pero nunca para que después entonces cambiemos una mentira por otra mentira, que ese es el otro gran problema que se puede estar enfrentando a la oposición. Decir que el chavismo es mentiroso, pero nosotros tampoco demostramos nuestras verdades y eso es un gran error. Hay que ser objetivo, te felicito por tu claridad. Sí. Le falta un empujoncito para ser del gobierno. Dice, ¿usted cree que Colombia quisiera invadir a Venezuela y por eso hacen ese tipo de investigación? Pero tú no eres colombiano, pues, ¿por qué te van a molestar? Lo difícil es separar los negocios de la realidad, el que está enchufado
en el gobierno. Dice, exacto, hay que ser objetivo, la oposición es muy radical. Dice, los cubanos nos tienen infiltrados. Los números de cédula, Leoceri, los números de cédula de Nicolás, su mamá, su hermana son seguidos. No sé si tú has tenido la oportunidad de investigar esto. Mira, los números de cédula de Nicolás Maduro y toda su familia que supuestamente son seguidos. Yo realmente todavía no tengo la prueba en mis manos de que esos números sean ciertos, como sí tengo en pruebas en mis manos que las cédulas que dieron de él y que además utilizaron en ese reportaje, donde decían estas aparentes cédulas de Nicolás Maduro y tal, todas son montadas. Todos esos números corresponden. Unos no existen y otros números pertenecen a otras personas en Colombia, pero entonces empiezan a replicar una y otra vez por Facebook que ya se aparece también entonces la cédula colombiana, que ya apareció el documento colombiano de Nicolás Maduro, pero ¿por qué no se meten en la registraduría o por qué no se meten en las páginas de los organismos de seguridad colombianos para investigar si esos números son o no son reales? Es fácil investigar la nacionalidad de una persona en Colombia. Mira, digamos, dónde nació, etcétera. Si tú tienes el número de cédula que supuestamente pertenece a esa persona, tú con meterte a la Registraduría Nacional, a la página que viene siendo el similar al Consejo Nacional Electoral Venezolano, allí te va a aparecer si existe o no existe, si votas o no votas. Hay otras páginas que es el organismo de seguridad, que no es algo, tiene que ver con lo que era el DAS antes, ahora tiene otro nombre, se me escapa en este momento, donde tú también metes allí, que es para pedir lo que llaman en Colombia antecedentes penales, y el pasado judicial, y tú metes tu cédula y ahí va a aparecer tu nombre, y si tu nombre no corresponde con la cédula o ese número y si no tuviese cédula, si no tuviese solamente partida de nacimiento colombiana, por ejemplo, estoy poniendo un supuesto, si no tuviese cédula, es decir, supongamos, estoy poniendo puro supuesto de que hubiese nacido en Colombia y tuviese la partida de nacimiento colombiana, pero no tuviese cédula, pues esto también es difícil de conseguir o también es fácil de conseguir el tema de la partida. Obviamente es más engorroso, pero tienes que ir a la Registraduría Nacional, que es donde reposan esos documentos y te pueden decir en qué registro civil de Colombia está. Ahora bien, si Nicolás Maduro nació en Venezuela y fue supuestamente registrado en Venezuela, el primer sitio al que hay que ir es al consulado colombiano en Caracas, ahí en Chacaíto. Ahí te tendrían que dar ese registro por la fecha, tú lo buscas por el año y te van a aparecer los registros. Tal cual tú vas a un registro civil en Venezuela y vas a buscar una partida de nacimiento. Con la fecha y el nombre completo te tendría que aparecer. Pero entonces también dicen, es que nosotros hemos ido a buscarlo y en el registro civil en Colombia, donde estaba la partida de Nicolás Maduro, la hoja está arrancada. Muéstrame la hoja. Y si la hoja está arrancada, pues se supone que tiene que haber una queja formal ante el registrador civil de donde haya estado ese papel, ese libro roto. Y además, que te consta a ti que en realidad ese libro, donde están esas hojas arrancadas, son las de Nicolás Maduro y no son las de Juan Carlos Aguirre, o Eduardo Aguirre, o Olga Romero. Sí, sí están arrancadas, además, ¿no? Sí, es que están arrancadas, porque mira, si yo voy a buscar algo y está arrancado, yo le tomo la foto, pero yo no he visto esa foto. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más, o sea, yo no estoy desmeritando las investigaciones y creo que hay que hacerlas, pero así como la diputada que salen entrevistando en el programa de Caracol diciendo que después se desmintió. Sí, que si la mamá de Nicolás Maduro es colombiana, entonces Nicolás Maduro es colombiano porque así lo dice la Constitución, pero después entonces lo entrevista nuestra corresponsal en la Asamblea Nacional, Alexandra Castillo, y le pregunta, diputada, pero es que usted ha dicho que Nicolás Maduro es colombiano porque su mamá es colombiana. ¿Y qué dijo en ese momento entonces? No, nosotros no hemos dicho que Nicolás Maduro sea colombiano. Ah, no, pero entonces de un programa a otra entrevista cambiamos la versión. No, hay que ser bien claros al momento de dar una investigación, porque entonces cuando vayamos a dar los resultados de esa investigación ante el seno de la Asamblea Nacional, pues el chavismo se va a reír cuando empiecen ellos a refutar cada una de las cosas que nosotros presentamos con ese tipo de interpretaciones. Así es. Si Nicolás Maduro es colombiano porque su mamá es colombiana, te lo van a tumbar del plano. Sí, lo único que sí damos fe es que destruyó a Venezuela ese señor, completamente de acuerdo con el periodista. Lo sigo leyendo. Las cédulas son seguidas, señor, la mamá, la hermana y el señor Maduro. Lo sigo leyendo, amigos, gracias por los corazones, por compartir en Twitter, en Facebook, otros seguidores y por su participación. ¿Por qué investigaste la cédula falsa y por qué no
lo hiciste con los números seguidos. Dice, Venezuela ha ido, muchas preguntas, entonces se me va. El problema no es que sea colombiano, el problema es que se vaya para el carajo. En la página del Consejo Nacional Electoral están, dice, ¿nos invadirán o no Colombia? Dice, 5.008.000 cédulas de Maduro, verifica de una. Qué fastidio con las cédulas, piensan en el revocatorio. El problema de la oposición es que tiene memoria corta. Lo sigo leyendo, amigos, y perdonen que se me fueron algunas preguntas. Dice, el TCJ no convalidará con el Consejo Nacional. Dice, la Asamblea no hace nada. Su hermana está registrada en Bogotá. Hay un vacío de 2 años. Nació en 1962 y fue registrado en el 64. Elecciones no sirve. Cédula no sirve. El caos en que está el país se lo debemos a la ignorancia de Nicolás Maduro. Dice, busquen libros. Dice, el simple hecho de vender audiencia y de jugar un poco a lo que está buscando Nicolás Maduro, distraernos de los verdaderos problemas. Ha habido reacciones en Colombia de colombianos y de formadores de opinión pública en Colombia sobre este reportaje. Mira, te soy sincero, no he revisado quién ha replicado el reportaje que se hizo. Sí me tomé el atrevimiento durante los 3-4 días siguientes a la nota que sacó Caracol, y yo sí veía como personas del común en Twitter criticaban la nota como otros lo alababan, pero también en Facebook había venezolanos y colombianos que criticaban la nota como también la apoyaban, pero yo me quedo realmente es con preguntarle a las fuentes oficiales y que las fuentes oficiales sean las que tengan el verdadero sabor de lo que es una noticia, y es desmentir o no con pruebas legales qué es lo que se está queriendo decir en una nota, porque es que además me llama mucho la atención. Si tú no quieres sesgar tu nota, es simple, tú como colombiano buscas fuentes colombianas y buscas fuentes venezolanas, buscas chavistas y buscas opositores, pero ¿por qué nos limitamos a entrevistar a la diputada que encabeza la investigación, que además es opositora de Acción Democrática, que investiga la nacionalidad de Nicolás Maduro? Bueno, eso no a un diputado chavista, o por qué no tenemos a un diputado o un senador colombiano, por qué no tenemos a Migración Colombia, por qué no tenemos a abogados expertos en migración en Colombia, porque es que el problema no es la Constitución venezolana. Nosotros sabemos que para ser presidente del país tienes que ser venezolano por nacimiento y no tener una doble nacionalidad. Si yo quisiera ser presidente de Venezuela, yo tendría que renunciar a mi nacionalidad colombiana porque yo soy venezolano por nacimiento. Puedo ser presidente de la República, pero renuncio a mi nacionalidad. Ese no es el problema. El problema es que interpreten una Constitución y vengan a decirnos a los venezolanos otra cosa. De hecho, nosotros, yo tengo familia colombiana e hicimos un ejercicio, yo lo conté aquí en el programa. Pusimos a uno de nuestros primos a ir al día siguiente al consulado a renunciar a su nacionalidad colombiana, y se echaron a reír el consulado. Y le dijeron que aquí iban a renunciar si él nunca había pedido la nacionalidad colombiana, porque es el mismo caso tuyo, pues. Por eso cuando leí tu trabajo de PIN Radio me impresionó mucho. Para los que quieran seguir PIN Radio, cuéntanos cuál es la dirección, cuánto tiempo tiene tu portal, a qué se dedican, para los que no conocen PIN Radio. PINradio.net significa Productor Internacional de Noticias. Somos una página y emisora web 24 horas con música, programas. Tenemos programas desde España, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México. Próximamente estamos buscando también Costa Rica, Argentina y otros países que se quieran sumar a este proyecto, que repetimos es completamente independiente, aunque yo como director y dueño del juguete pues soy opositor, pero una cosa es lo que hago como venezolano y otra cosa es lo que debo hacer como periodista. Y eso lo aplico en PIN Radio, lo aplicaba en NTN 24 y en todos los medios donde he podido estar trabajando. Además de esto, pues nosotros buscamos llegarle
al público más fuerte, digamos así, es Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos. Ese es el público, el nicho donde nosotros queremos enfrascarnos. Además, porque un portal internacional. Sí, es un portal internacional, pero difícil, digamos, ¿no? que es un portal de venezolanos, hecho por periodistas venezolanos. Entiendo. Sí, lo que pasa es que las ventajas que tenemos de los portales web es que los podemos tener desde donde queramos. Entonces yo ahorita puedo tener la emisora en Bogotá pagada, pero la prendo en México y funciona tal cual estuviésemos en Venezuela o en Colombia. Nosotros tenemos un programa que se llama el Sam Broadcaster. Y el Sam Broadcaster nos permite en 3 computadores, en 3 puntos distintos del mundo que tú quieras, tener la misma programación, los mismos contenidos al aire, como si estuvieras en la cabina central, que la cabina central está en Bogotá. Pero ahora que estoy en México, salimos desde México, sacamos programas, llamadas telefónicas, al Skype, todo lo podemos hacer desde acá. Entonces creo que eso es una de las bondades que tiene las páginas y las emisoras web en este momento, ¿no? Y una de las facilidades para estar en cualquier parte. Incluso cuando hicimos la cobertura del cierre de frontera entre Colombia y Venezuela, nosotros transmitimos con un portátil en vivo desde el puente fronterizo. Hicimos reportajes por Periscope. Todo eso lo pasamos a la página, lo redactábamos, sacábamos los avances, todos con patrocinio. Entonces creo que se está tratando de hacer un muy buen trabajo, que cualquier medio de comunicación tendría una X cantidad de personas y que nosotros, pues, digamos, 3, 4 personas, cuando mucho, estamos haciendo bastante. Y si fuéramos más manos, pues obviamente llegaríamos más lejos y tendríamos mayor alcance. Una última pregunta. ¿Cómo ves el país desde el exilio en este momento? ¿Y en qué crees va a terminar la situación venezolana? Mira, extrañando a Venezuela, obviamente. Mi esposa, mi mamá, que es colombiana y duró viviendo en Venezuela 40 años, se siente más venezolana que colombiana. Claro. Yo obviamente siento a Venezuela con todo el dolor en este momento de lo que pasa allá, porque nos enteramos desde afuera de cada cosa que ocurre. La familia de mi esposa está en Venezuela todavía y es triste ver cómo en los grupos de chat de WhatsApp es siempre pendiente de dónde llegó la leche, dónde llegó la harina, quién tiene el número de cédula 3, 4 o 5 para poder ir a comprar, o quién me presta su cédula, o quién va a hacer la cola mientras llegamos a comprar comida. Creo que un país con tanta riqueza como es Venezuela, un país con tanto talento como lo tiene Venezuela, un país que tiene tanto avance en el continente como lo es Venezuela, en este momento estemos tan retrasados, tan subdesarrollados, que incluso según los números de la CEPAL, que la propia fuente oficialista citaba en algún momento, o la Piedra Córdoba cuando le entrevistaba y defendía lo que ocurría en Venezuela desde Colombia, ahora estemos viendo que esos números de la CEPAL que antes favorecían a Venezuela, ahora la colocan por debajo de países como Haití, donde la corrupción y el hambre desborda, donde el atraso desborda, mientras Venezuela, teniéndolo todo, actualmente no tiene nada. Y lo que sí tiene es, diría yo, apatía, conformismo, egoísmo, lamentablemente intereses que sí hay que defender como persona, como familia, y que muchas veces nos impide pensar en colectivo. Y lamentablemente quienes son capaces de pensar en colectivo son los que en teoría y en práctica no tienen nada que perder, y son los que son capaces de decir entonces vamos a la calle a echar plomo, vamos a matarnos por la revolución o vamos a matarnos por la oposición. Pero de ambas tendencias son muy pocos. Y lo triste en Venezuela es que tan pocas personas puedan generar tal caos que sean capaces de destruir a 30 millones de personas, porque quienes estamos afuera también sufrimos, también nos duele el país y también nos vemos afectados por todo lo que ocurre a miles de kilómetros de donde estamos, por el simple hecho de no poder estar en nuestro país, de no poder disfrutar de nuestra Venezuela y que tengamos que estar afuera. Y si los que estamos afuera sufrimos, no me quiero imaginar cuánto están sufriendo los que viven adentro. Y esa estigmatización de que si eres chavista o eres opositor, de que si eres rojo o eres blanco, porque dijiste o porque no dijiste, o porque pensaste o porque no pensaste, y te rompe la objetividad, te rompe el poder de discernir lo que es real y no lo que es mentira o verdad, sino lo que es real, que eso es una gran diferencia, porque para ti, Leocenis, pueden ser verdades muchas cosas que para mí no lo son, y para mí viceversa, pero lo que es real no tiene interpretación, es solamente mirarlo, observarlo y tal vez describirlo, y creo que el venezolano ha perdido el poder de describir, de discernir, por limitar
limitarte a que eres chavista o eres opositor. Hay que echar plomo o no hay que echar plomo. Vete del país o te quedas. Creo que en Venezuela, lamentablemente, aunque suena un poco raro, hacen falta los grises cuando hay tanto blanco y tanto negro. Gracias, Juan Carlos, muy amable, y de verdad que te felicito por tu investigación tan seria. La verdad que muchos quisiéramos que el presidente tuviese doble nacionalidad para resolver este problema rápidamente, pero lógicamente, como tú lo has explicado muy bien, para eso tendría que haber solicitado su doble nacionalidad. Si fuera hijo de padres colombianos, habría que tener una partida de nacimiento o un documento que hasta ahora no existe y que, como has dicho tú, el presidente, por ser hijo de colombiano, solamente no es colombiano. Así que te felicito por tu investigación e invito a la gente que te pueda seguir en Twitter. ¿Tu Twitter cómo es? @pienso y pregunto, mi cuenta personal, y @pienso y pregunto. Pienso y pregunto. Pienso y pregunto. Y por Pin Radio es @Pin Radio. También estamos por Facebook. Me pueden escribir, pueden contactarnos cualquier duda que tengan, cualquier prueba que tengan también. Y repetimos, yo como periodista y Pin Radio como medio no estamos diciendo que Nicolás Maduro no es colombiano, solamente que las pruebas que fueron presentadas por un canal colombiano no indican que Nicolás Maduro es colombiano, como muchos medios lo empezaron a replicar sin investigar, y creo que eso es bastante irresponsable como periodistas y como medios. Gracias, Juan Carlos. Suerte y saludo a tu señora. Ha sido el periodista Juan Carlos Aguirre, periodista de NTN 24, es periodista del NTN 24, fue periodista de Globovisión, de Unión Radio y actualmente director de PIN Radio. Gracias a todos. Llegó Erika. Erika, saludo, que te habíamos bloqueado accidentalmente. Gracias a todos por habernos atendido. Gracias por los que nos ven en la retransmisión. Y gracias a los corazones, que ya somos 2 millones de corazones. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y también gracias nuevamente al periodista Juan Carlos Aguirre. Bueno, amigos, nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en nuestro habitual programa de todos los días. Y recuerden que tienen que seguir nuestra cuenta para que les llegue el famoso pitico cada vez que nos conectamos. Buenas noches, gracias por acompañar.